Voy a compartiros algo de la palabra del Señor, intentando ocupar tan solo el tiempo estrictamente necesario. Acercaros conmigo, los que tengáis Biblia, al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, verso 5. Vamos a estar leyendo ahí algunos versos y después completaremos la lectura en el mismo capítulo 1, versos 68 y 69. Voy a hablarles de una pareja más que conocida por todos nosotros y vamos a intentar extraer un par o quizás 3 lecciones de la vida de este matrimonio. Dice así la palabra del Señor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esto merece ser repetido. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Por ahorrarles algo de lectura, estando ahí en el lugar santo, se le aparece el arcángel Gabriel a la derecha del altar de oro donde el anciano sacerdote está quemando incienso. Y el arcángel, en otras palabras, le dice al anciano sacerdote: Zacarías, me ha dicho Dios que venga del cielo a la tierra para darte un buen mensaje. La oración que por largo tiempo vienes presentando delante de Dios te ha sido respondida afirmativamente. Vas a ser papá. Lo sorprendente es que cuando Zacarías recibe la buena noticia de Dios en la boca del arcángel, reacciona con un brote de incredulidad. Y en otras palabras le dice: ¿cómo va a ser esto? Somos ya muy mayores, estamos pasados de edad. El arcángel se enfada con el anciano sacerdote por esa respuesta producto de un brote de incredulidad. Y enfadado el arcángel le viene a decir con otras palabras: ¿sabes tú, Zacarías, quién soy yo? Yo soy Gabriel. Tengo un vip a vip ininterrumpido con Dios. Y ha sido Dios el que me ha dicho que te diga que vas a ser papá. Pero a causa de esta reacción de incredulidad, te voy a castigar. 9 meses vas a estar sin hablar. No volverás a articular palabra hasta que el niño prometido haya nacido. Han pasado 9 meses de prolongado silencio. Ha nacido el niño como no podía ser de otra manera. Y el anciano sacerdote abre la boca para hablar después de 9 meses de silencio y comienza a hablar diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo.
es realmente sorprendente las palabras que articula el anciano Zacarías después de 9 meses de silencio. Pero lo sorprendente de esas palabras lo vamos a analizar unos minutos después. Ahora voy a comenzar a hablarles de esta pareja y tengo para compartirles 3 cosas en relación a lo que esta historia enseña. Lo primero que tengo para compartirles es que ser fiel no es sinónimo de estar excluidos del sufrimiento. Lo segundo que tengo para compartirles es que el sufrimiento en fidelidad no debe de ser el obstáculo que impide el propósito de Dios, sino el trampolín que te permite alcanzarlo en su totalidad. Y terminaré hablándote de que el sufrimiento en fidelidad siempre es un ingrediente del trato de Dios, pero no olvides que el trato de Dios siempre, sin excepción, es para hacernos mejor. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles delante de los hombres. Esto lo dice Dios a través de la pluma de San Lucas. Es Dios. San Lucas tan solo es la herramienta de Dios. No lo está diciendo un apóstol, ni un profeta, ni un evangelista, ni un pastor, ni un maestro, ni tan siquiera lo está diciendo un ángel del cielo. Lo está diciendo Dios. Dios está piropeando a sus siervos. Y el piropo que les lanza es un piropo de una medida exagerada. Dice de ellos que son justos delante de Dios y además irreprensibles delante de los hombres. Esto es lo mismo que si Dios estuviese diciendo acerca de Zacarías y Elizabeth: hacen las cosas perfectamente bien, pero lo que más me impresiona no es la obra que hacen, sino la intención recta de la que nacen sus obras. Mirad, Dios tiene ojos como llamas de fuego y ve donde el ojo humano no puede alcanzar. Nosotros podemos alcanzar a ver la perfección de una obra terminada, pero nunca tendremos capacidad de evaluar la intención de la que la obra nació. Es posible que nosotros aplaudamos a rabiar a una obra perfectamente consumada y sin embargo Dios, por no ser recta en su intención, no le dé su aprobación. Dios valora más la intención de la que nace la obra que la obra perfectamente terminada. San Pablo sabe acerca de esto. Es por eso que en una de las cartas que llevan su firma nos desvela a un hipotético hombre terrateniente que vende todas las posesiones que tiene y lo recaudado lo entrega a una ONG para favorecer a los pobres. Pero dice el texto que si esa obra tan extraordinaria no se hizo con amor, delante de Dios, para nada sirve. ¿Ustedes pueden imaginar por un momento esa obra? ¿Pueden imaginar que nosotros fuésemos testigos de que un terrateniente archimillonario vendiese todas las posesiones que tiene y lo recaudado lo diese para una ONG en el sur de África a fin de saciar las necesidades de los niños que allí mueren de hambre? Estoy seguro que todos nosotros, si fuésemos testigos de esa obra, estaríamos batiendo las palmas hasta que éstas nos echasen humo. Pero si esa obra tan perfectamente terminada no nació en una rectitud de intención, para Dios no tiene valor. Esto nos debiera de enseñar algo. Y sería preguntarnos por qué hacemos las cosas. ¿Por qué es posible que nuestras buenas obras sean aplaudidas por los hombres y sin embargo no reconocidas por Dios? Te voy a decir más. Dios es capaz de desaprobar
una obra perfecta en su ejecución que ha sido torcida en su intención. Y sin embargo, Dios es capaz de aplaudir una obra imperfecta en su ejecución, pero que fue recta en su intención. Hemos predicado una y mil veces que en el tribunal de Cristo se recompensarán nuestras buenas obras. Tan solo recibirán recompensa las buenas obras que nacieron en intenciones rectas, porque para Dios es más importante la intención que dio a luz la obra que la obra perfectamente terminada. Estos dos son perfectos no solo en la consumación de sus obras, sino en la rectitud de la intención. Zacarías y Elizabeth pertenecen al selecto club de aquellos a los que Dios piropea. No hay demasiados socios en ese club. Job, Abraham, San Pablo, pocos más, están en el top de los fieles a Dios. Pero estando en tan alto nivel espiritual que provocan que Dios les piropee, me sorprende lo que dice el texto a continuación. Pero son fieles, pero no están exentos de un pero en sus vidas. Porque la fidelidad no es garantía de estar exento de los sufrimientos. Esto es lo que dice el verdadero evangelio. Hay gentes a las que hoy les cuesta escuchar y digerir esto, posiblemente porque han sido levemente contaminadas por esa corriente de doctrina herética que hoy dice: aquí todo y después el cielo. Es posible que a la iglesia de hoy le sea difícil de digerir que aun siendo fiel no estás exento de sufrir, porque además de que han prestado oído a la herejía doctrinal, han sido contaminados por la filosofía secular. Hay una filosofía secular que impera hoy en el mundo en el que vivimos, y es esa filosofía que se ha dado en llamar el bienestar social. Lo que prometen los grandes líderes políticos es bienestar social. La gente quiere felicidad a coste cero, y la iglesia, siendo contaminada por una filosofía secular y por una doctrina herética, ha perdido la capacidad de digerir esta verdad. Pero hoy te quiero decir que ser fiel no es garantía de estar eximidos del sufrimiento. Zacarías es fiel como pocos, está en el club de aquellos a los que piropea Dios por su fidelidad, pero no tiene hijos, sufre a pesar de que es fiel. Esta es la rectitud del verdadero evangelio. ¿Se acuerda alguien que el autor del evangelio, cuando tuvo que hablar acerca de él, dijo cosas como: a través de muchas tribulaciones entraréis en el reino de los cielos? ¿Se acordará alguien aquí hoy que el autor del evangelio dijo cosas parecidas a: el camino es estrecho, la puerta es angosta? ¿Se acordará alguien que la boca preciosa de Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sígame? El verdadero evangelio es evangelio de tribulación, es evangelio de puerta angosta, es evangelio de camino estrecho, es evangelio de cruz pesada cada día. ¿Habrá alguien aquí que se pueda acordar de los grandes héroes de la fe? Los grandes héroes de la fe tienen todos un denominador común: sufrieron indeciblemente a pesar de ser fieles como pocos. Examinen el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Examinen la vida de Jeremías, de Daniel, de Ezequiel, de Isaías. Miren a todos aquellos a los que alabamos por la gran obra que Dios les dio para hacer. Todos ellos tienen el denominador común de que ser fiel no les garantizó estar exentos de sufrimiento. ¿Se acordará aquí alguien
de la iglesia primitiva? ¿Alguien que conozca algo de la historia de aquellos que nos antecedieron en la fe? ¿Os acordaréis de aquella iglesia majestuosa que tiene una altura de fidelidad tan grande como no ha visto otra? ¿Saben ustedes que aquella iglesia extraordinariamente fiel en muchos de sus miembros cosechó de la siembra de fidelidad tan solo persecución? Eran fieles, pero morían en las arenas de los circos romanos, devorados, despedazados por fieras salvajes. Eran fieles, como pocos, pero la historia cuenta que Nerón, el que encabezó la primera persecución, les desnudaba, les untaba con brea, que es un líquido inflamable, y atándole a los postes de sus jardines, les mentía fuego, convirtiéndose en antorchas humanas que iluminaban las noches de exceso del emperador. Eran fieles, pero de la siembra de fidelidad tan solo segaron persecución, tribulación y muerte. ¿Habrá aquí alguien que se acuerde de las columnas de la iglesia? San Pedro, San Pablo, San Juan. ¿Fieles? Digo, lo que está después de la fidelidad fueron ellos. Pero examinen a ver cómo terminaron. San Pedro crucificado boca abajo en Roma, capital del imperio. San Pablo decapitado en la Vía Ostia. Y Juan sus últimos días en Patmos, entre dementes y delincuentes. ¿Por qué? Por ser fieles. El verdadero evangelio nos enseña que ser fiel no es sinónimo de estar exentos del sufrimiento. Si tú eres parte de esos creyentes fieles que están sufriendo, no te alarmes. Otros antes que tú ya lo vivieron. No pretendo hoy tener la respuesta para la pregunta que ha atravesado los tiempos. Hay una pregunta que ha atravesado los linderos del tiempo. Es la pregunta que dice: ¿por qué los buenos sufren? No tengo una respuesta concreta para ello. Déjame darte de principio un par de luces a ti que eres fiel y sufres, sencillamente para aliviarte un poco tu dolor. Tú que eres fiel y a pesar de ello estás sufriendo, no debes de olvidar como yo que todavía estamos en un estado de cosas que está caído. Mirad, el sacrificio de la cruz del Calvario canceló todo lo que el pecado nos trajo. Pero la cancelación que Dios por Jesús hizo en la cruz todavía no ha sido completamente aplicada al género humano. No podemos olvidar que la tierra que estamos pisando todavía está bajo maldición. Nuestro primer padre Adán pecó y dice la Escritura que por el pecado del primer padre Adán, Dios maldijo al planeta en el que Adán vivía. Y esa maldición, aunque ha sido redimida por Dios en Jesús, todavía la redención de la maldición del planeta que pisamos no se nos aplicó. De hecho, no se nos va a aplicar hasta el día del cielo nuevo y la tierra nueva. Pero no solo estás pisando un mundo que está bajo maldición. Este cuerpo en el que vives todavía no recibió el beneficio que Jesús para él ganó en el Calvario. En el Calvario el Señor ha redimido nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Somos tripartitos, nos ha redimido por completo. Pero tan solo hasta hoy se nos ha aplicado la redención al espíritu y al alma, no todavía al cuerpo. Este cuerpo que ustedes ven, el cuerpo que tiene, es el mismo que hoy, sirviendo a Dios, años atrás servía a Satanás. Este cuerpo todavía está sujeto a enfermedad, a dolor, a desgaste, a muerte. Y no se me aplicará ni a mí ni tampoco a ti el beneficio de la cruz sobre el cuerpo hasta el día de la resurrección de entre los muertos. El hecho de estar todavía viviendo en un estado de cosas que en partes está caído nos debe de llevar a comprender que estamos expuestos todavía a sufrir los efectos colaterales del estado en el que estamos viviendo. Es fiel Zacarías y Elizabeth como pocos. Pertenecen al club
selecto de aquellos a los que Dios piropea. Pero a pesar de eso, no tienen hijo. Están sufriendo. Son fieles, pero sufren. Pero vengan conmigo a leer el verso 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio. En el verso 6 le vemos mostrando su fidelidad. En el verso 7 le vemos mostrando su sufrimiento en fidelidad. Pero en el verso 8 se nos muestra que su sufrimiento de fidelidad no es obstáculo para que él siga ejerciendo el trabajo de sacerdote que Dios le encomendó. Mirad, de lo segundo que os quiero hablar es precisamente de esto. No permitas que tus sufrimientos en mitad de tu fidelidad se conviertan en el arma satánica que conviertan a los sufrimientos en fidelidad en el insalvable obstáculo que frustre el propósito que Dios para ti preparó. En el 6 fiel, como pocos. En el 7 sufriendo en fidelidad. Pero a pesar de ello en el 8 ejerciendo y desarrollando la labor que le encomendó. Zacarías no permite que los sufrimientos en fidelidad que padece sean el obstáculo que le impiden realizar el propósito que Dios para él preparó. Zacarías es del equipo de Jesús. Jesús tampoco permitió que sus sufrimientos en fidelidad fuesen un obstáculo que le impidiesen frustrar el propósito de redentor que el Padre para él preparó. Hay un pasaje que lo ilustra extraordinariamente. Hay un pasaje en el que Jesucristo aparece andando por un camino y dice que se cansó. Y cansado se sentó junto al pozo de Jacob. Se ha sentado en el pozo y le ha dicho a los apóstoles: id a cenar, a comprar de comer. Con lo cual el texto implícitamente nos está diciendo que no solo está cansado, sino también hambriento. Pero ha llegado la samaritana y cuando principia la conversación con ella, la principia diciendo: dame de beber. Con lo cual el Señor nos está demostrando que además de cansado y hambriento, también está sediento. ¿Le pueden ver? Está rodeado de todas las limitaciones que por inherencia tiene el ser humano. Cansado, sediento y hambriento. Pero a pesar de que está cansado, sediento y hambriento, lleno de dificultades, a pesar de ser fiel, no permite que el sufrimiento en fidelidad sea el obstáculo que le impida cumplir el ministerio de Redentor universal que el Padre para él preparó. Porque aunque está cansado, hambriento y sediento, sigue persiguiendo a la samaritana para aplicar sobre ella el ministerio de Redentor que el Padre para él preparó. Zacarías es del equipo de Jesús. Y yo quisiera que tú te incorporases hoy a ese equipo. Déjame explicarte algo con brevedad. En muchísimas ocasiones, más de las que me gustaría recordar, he visto cómo Satanás ministra en nuestros sufrimientos de fidelidad para interrumpir el plan que Dios para nosotros preparó. Satanás es un especialista en frustrar el plan de Dios. Y en ocasiones, cuando sufrimos siendo fieles, Satanás prepara dardos envenenados que lanza a nuestra mente. Recuerda que eres fiel, pero que a pesar de eso estás sufriendo. Y ahí aparece Satanás y toma un dardo envenenado y lo lanza a tu mente. Y en ese dardo te pregunta Satanás: ¿cómo es posible que siendo fiel a Dios estés sufriendo? Y te lanza otro dardo y te dice: ¿no es omnipotente tu Dios? Y si es todopoderoso, ¿por qué no chasca los dedos y hace que la situación que estás viviendo se desvanezca? Y toma otro dardo y te lo vuelve a lanzar y te dice: ¿no es verdad que te ama tu Dios? ¿Y cómo entonces es que no demuestra su amor? Y Satanás está usando tus sufrimientos en fidelidad para poner en entredicho la justicia y el amor de Dios. Y he visto a creyentes que han sido dañados
con esos dardos envenenados y les ha pasado lo que al profeta Elías. ¿Se acuerdan de aquel profeta como pocos ha visto? Elías tiene un propósito preparado de Dios para él. El propósito de Dios para Elías es que termine con el baalaísmo en Israel. El baalaísmo era una célula cancerígena que estaba terminando con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y ha levantado a Elías y le ha dicho: Elías, tengo un plan para ti. Tú vas a ser el instrumento en mis manos que va a terminar con el baalaísmo en Israel. Tan solo hace falta una cosa, Elías, que seas fiel. Y le ha dicho Elías: manda lo que quieras, te voy a decir a todo que sí. Y le dice Dios: enfréntate a Jezabel. Era un riesgo aquello, pero como Elías es fiel, es del equipo de Zacarías, se ha ido a enfrentarse con Acab y Jezabel. O cambiáis de actitud, o abro mi boca, pronuncio la palabra, y 3 años con 6 meses, sin lluvia ni rocío, se va a resquebrajar la tierra, va a venir la hambruna. Ha vuelto Dios a hablarle. Me parece bien. Elías, ahora te tienes que ir de prófugo. Sale una orden de arresto contra él y se va prófugo al arroyo de Kerit. Mira dónde lo manda Dios, a un arroyo. Ni un río le dio. Y estando allí en el arroyo siendo fiel, el arroyo se secó. Bien se podía quejar. Pero Dios le dice: Elías, ahora, además de enfrentarte al rey y ser prófugo, te toca ejercer de inmigrante. Y se tuvo que ir de su país, Israel. Y tuvo que ser sustentado por una triste viuda extranjera que no pertenecía al país del pueblo de Dios. Se ha enfrentado a Acab y a Jezabel, es prófugo y ahora además inmigrante. Vuelve Dios y le dice: reencuéntrate otra vez con Acab. Y fiel se reencuentra con él. El capítulo del Monte Carmelo. Ora y viene fuego. Vuelve a orar y viene el agua. Toma una espada y degüella 450 hombres. Todo lo ha hecho bien. Pertenece al club de los fieles del Señor. Pero ¿qué ocurre después de tanta siembra de fidelidad? Hay una siega, y es una siega de persecución. Mañana, ha dicho Jezabel, pongo tu cabeza como la de uno de ellos. Una sentencia de decapitación. Esta es la siega de tanta siembra de fidelidad. Elías es un fiel cuya fidelidad no le ha eximido del sufrimiento. Y Satanás ha tomado los dardos y se los ha empezado a lanzar a la mente. ¿Qué clase de Dios es el tuyo? Le has sido fiel en todo lo que te ha dicho. Te has enfrentado al rey, te has hecho un prófugo, un inmigrante, has triunfado en el Carmelo. Y lo que has cegado de tanta fidelidad es una sentencia de decapitación. Ha absorbido el mensaje satánico del gran Elías. Y ya conocéis la historia, se ha tirado debajo del enebro. ¿Y qué le ha dicho? ¡Mátame! No soy mejor que mis padres. Veo reflejado en Elías a muchos creyentes que siendo fieles sufren y que Satanás los bombardea y que llega un momento en que ya no quieren realizar el propósito que Dios para ellos preparó. Tan solo se tiran al suelo y le dicen: lo que quiero es morirme e irme al cielo. Los dardos satánicos han hecho lo que no han podido hacer ni Acab ni Jezabel. Han frustrado el plan que Dios preparó para él. Tenía que exterminar al baalaísmo. Pero ¿dónde está? Bajo el enebro, absorbiendo el veneno del dardo satánico. ¡Mátame! No soy mejor que mis padres. A ver si pillan esto. Después lo voy a intentar explicar un poco más ampliamente. La frustración de Elías provocada por la administración satánica en el uso de sus sufrimientos de fidelidad han llevado a Elías a focalizarse en el cielo, olvidándose del propósito. Quedaros con eso ahí, porque este es el tema que os voy a compartir. Se ha focalizado en el cielo. ¡Mátame! ¡Llévame contigo! Se ha olvidado del propósito, exterminar el baalaísmo. Mirad, yo hoy no quiero que tú interpretes tus sufrimientos en fidelidad como los interpretaba Elías. Yo quiero que interpretes los sufrimientos de fidelidad que estás padeciendo como los interpretaba San Pablo. San Pablo está preso.
¿Hay aquí alguien que dude que estar preso es una aflicción? Si lo duda, ya le digo yo que estar preso es una aflicción. Preso en Roma, no por ser un delincuente, por ser fiel a Dios. Es un fiel que por su fidelidad ha cosechado sufrimiento. Ahí está, preso en Roma, en la casa alquilada, atado por una cadena a un soldado pretoriano. Pero él no interpreta su cárcel de sufrimiento a cambio de fidelidad como Elías interpretó su tribulación a causa de su fidelidad también. San Pablo la interpreta desde otro prisma, desde otra perspectiva. Dice San Pablo, Filipenses capítulo 1, verso 12 al 14. Le escribe desde Roma a la carta de Filipos y entre otras cosas les dice: Filipenses, mis prisiones, su tribulación en fidelidad, mis prisiones han redundado en beneficio del Evangelio, porque por mi boca toda la guardia pretoriana ha escuchado la verdad del mensaje, y aún más los predicadores de Roma se han envalentonado viendo mi actitud y ahora predican con más osadía el mensaje del Evangelio. San Pablo está interpretando su sufrimiento en fidelidad como algo que ha dado a luz un provecho para el Evangelio. ¿Saben por qué San Pablo ha podido interpretar el sufrimiento que es la cárcel a causa de su fidelidad como algo que provoca beneficio del Evangelio? ¿Saben por qué? Porque San Pablo ha entendido esto que les voy a decir ahora. Agudicen los oídos. Lo que les voy a decir no es leche espiritual para recién nacidos. Es alimento sólido, vianda para aquellos que quieren crecer. San Pablo interpreta su tribulación en mitad de la fidelidad como algo que trae provecho al Evangelio, porque él entiende que los sufrimientos que se padecen siendo fieles son sufrimientos que no los ideó Satanás ni tampoco los hombres, los ideó Dios. Voy a decirlo más pausadamente. Cada sufrimiento que tú y yo tenemos siendo fieles han sido episodios del libro que Dios escribió acerca de nosotros. Mis sufrimientos en fidelidad no nacieron de la mente de Satanás ni tampoco de ningún perverso. Mis sufrimientos en fidelidad nacieron de la mente de Dios. Y cuando uno entiende que el sufrimiento que está pasando siendo fiel lo ha elaborado la mano de Dios, entiende que de ese mal tiene que fluir algún bien. Por eso San Pablo dice: mis prisiones que las ideó Dios. Mis prisiones que las ideó Dios han redundado en favor del Evangelio, porque aun la tribulación que Dios idea en el subsuelo tiene un beneficio que le da gloria al Creador. Para que lo entiendan, cariños míos, la cruz no es el producto de la mente de Satanás, ni de los romanos, ni de los judíos. Esos sencillamente fueron instrumentos que realizaron el plan que el Padre diseñó. La cruz es de diseño divino. La cruz es un sufrimiento en fidelidad. La diseñó milimétricamente Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra que Él escribió. Fue Dios el que diseñó que le tenían que arrestar. Fue Dios el que diseñó que le tenían que dar de puñetazos y bofetadas. Fue Dios el que diseñó que le tenían que llenar la cara de esputos. Fue Dios el que diseñó que le tenían que flagelar. Fue Dios el que diseñó que le tenían que horadar las manos y también los pies. Fue Dios el que diseñó que tenía que quedar suspendido entre el cielo y la tierra como un criminal. Fue Dios el que diseñó que sobre su cuerpo inocente tenía que recaer el pecado de toda la humanidad. Fue Dios el que ideó que la ira divina
tenía que verterse sobre el cuerpo inocente, receptáculo del pecado, para perdonar la iniquidad de la humanidad. Y fue Dios el que ideó que todo esto tenía que pasar sin el amparo del Creador. No hay padecimiento en fidelidad que no tenga la firma del autor. Y el autor, cariños míos, es Dios. Empecemos a ver los sufrimientos en fidelidad no como los ve Elías. Quítame la vida. Hemos absorbido el veneno del dardo satánico. Nos hemos olvidado del propósito para el que Dios nos creó y nos focalizamos en el cielo. Lo que quiero es irme contigo y ya está, mátame, ven pronto. Pero me olvido de aquello para lo que Dios me llamó. Tenemos que empezar a ver los sufrimientos en fidelidad como los ve San Pablo. Está padeciendo por ser fiel, pero el padecimiento, como sabe que es en fidelidad, él reconoce que el autor es Dios y sabe que ese padecimiento no es un obstáculo que frene el propósito, sino que es un trampolín que le lanza para alcanzarlo. ¿Me estoy explicando? ¿Me estáis entendiendo? El sufrimiento en fidelidad es la asignatura de la universidad divina que nos prepara para alcanzar todo el propósito que Dios para nosotros diseñó. Lo voy a decir de otra manera. El propósito que Dios diseñó para ti, el propósito que Dios diseñó para mí, para poderlo alcanzar en su totalidad, será necesario que previamente estemos aprobando el aula de la universidad de Dios, que se llama obediencia en mitad del padecimiento. Esto que les estoy contando no se lo saltó ni nuestro Señor Jesucristo en los días de su humillación. Dice la Biblia, carta a los Hebreos, capítulo 5, versos 7 al 10, dice: por lo que padeció, en relación a Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia, fue perfeccionado y a consecuencia de esto, declarado Redentor universal. Déjenme desgranarles el texto. Dios el Padre ha creado un propósito para Dios el Hijo. El propósito de Dios el Padre para Dios el Hijo es que éste termine siendo el Redentor universal. Es decir, que la meta de la carrera que el Padre para el Hijo preparó era que éste terminase siendo Redentor universal. Pero escuchen algo, Jesús no es Redentor universal en la cuna de Belén. Jesús es Redentor universal en la cruz del Calvario. Porque para llegar ahí, que es la cúspide de la montaña del propósito que Dios para él preparó, era necesario, según Hebreos, que Jesús en su naturaleza humana aprendiese la obediencia. ¿Dónde? En la escuela del padecimiento. Literalmente el texto dice: por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Dónde aprende la obediencia? En lo que padeció. El padecimiento en fidelidad es la escuela donde se aprende la obediencia de calidad. Poned oído a esto. La obediencia de calidad es la única matriz válida que da a luz la perfección. Y la perfección, que traducida es madurez, es el ingrediente imprescindible para poder alcanzar el propósito que Dios para nosotros preparó. Voy a volver a repetirlo con otras palabras. El Padre ha preparado para el Hijo un camino, un propósito, un plan, ser Redentor universal. Pero para alcanzar a completar el plan que Dios para el Hijo preparó, es necesario que el Hijo aprenda a obedecer con obediencia de calidad en la escuela del padecimiento. Porque solo la obediencia en el padecimiento da a luz la perfección. Y solo siendo perfectos, es decir, maduros, acabados, terminados, se puede alcanzar el plan que Dios para él preparó. Mirad, la obediencia
es el requisito que nos perfecciona. Olvídense si les han predicado otro evangelio. El de verdad dice que la única manera de alcanzar a ser perfectos, que no es impecable, perfecto en su original, es terminado, acabado, maduro. La única forma de alcanzar la perfección, la medida de la estatura que Dios preparó para mí, es a través de que yo sea obediente. Pero la obediencia que Dios demanda de mi persona para alcanzar la perfección, la madurez, no puede ser una obediencia cualquiera, tiene que ser una obediencia de calidad. ¿Dónde se obtiene la obediencia de calidad? En el decir que sí en mitad del padecimiento. La obediencia cuando todo va bien no merece ni el nombre de obediencia. Obedecer con salud, obedecer con los niños correteando felices, obedecer con la cuenta corriente subiendo como la espuma, obedecer cuando todos te dan parabienes, eso no merece ni el nombre de obediencia. La obediencia que Dios demanda es la de calidad. Y la obediencia de calidad aparece cuando le dices que sí en la enfermedad, cuando le dices que sí en la escasez, cuando le dices que sí ante las pérdidas más queridas, cuando le dices que sí cuando todos te traicionan y se vuelven en tu contra. La obediencia de calidad tan solo se fragua en mitad de las circunstancias de padecimiento. Por eso el texto dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cuál? La de calidad. Y la obediencia de calidad en mitad del padecimiento le ha dado perfección. Y esa perfección que ha extraído de obedecer mientras que padecía, le ha catapultado para alcanzar a ser lo que Dios determinó que fuese. La pregunta que te hago ahora, ¿quieres ser tú lo que Dios quiere que seas? ¿Quieres hacer tú aquello que Dios para ti preparó? Pues cíñete los lomos, porque vas a necesitar pasar por la universidad de Dios. Y vas a tener que aprender a obedecer en mitad del padecimiento, porque solo el padecimiento da obediencia de calidad, que a su vez te trae perfección para alcanzar el propósito que Dios para ti preparó. ¡Aleluya! Pero mirad, esto que yo os estoy predicando, y lo estoy haciendo con brevedad, también lo sabe Satanás. Satanás sabe que ningún creyente va a alcanzar la madurez de perfección si previamente no obedece en la escuela del padecimiento. Y Satanás se garantiza que ningún creyente alcance el propósito que Dios para ellos preparó si previamente no son perfeccionados en la escuela de la obediencia del padecimiento. Y como lo sabe, elabora los dardos de los que antes les hablaba. ¿Para qué? Para paralizar a la iglesia. Lo voy a decir de otra manera. Satanás quiere una iglesia de cielo, que no de propósito. Que no les estoy hablando de la salvación, que van a ser todos salvos, palabra que ya se lo garantizo yo, hombre. Que nos vemos todos en el cielo. Que yo no les estoy hablando de salvación, que esto no es leche para niños recién nacidos, que esto es vianda para los que quieren crecer. Que no les estoy hablando de recibir gratuitamente la herencia, que les estoy hablando de ser elevados a la dignidad de ser colaboradores de Dios. Les voy a decir algo personal. A mí, hoy, no me seduce el cielo. A mí me seduce ser elevado a la dignidad de ser cooperador con Dios. El cielo ya lo tengo. Yo no he subido allí, pero el cielo ha bajado hasta mí. El Espíritu Santo dentro de mí certifica que yo soy conciudadano del reino de los cielos. Creo en la apostasía y que la salvación se puede perder. También creo que es difícil perder la salvación, pero que nadie me malinterprete. Creo que la salvación se puede perder. Pero a mí el cielo no me seduce, porque aunque todavía no entré en el lugar del cielo, el estado celestial ya vino a mí. El Espíritu Santo me da testimonio de que yo no soy de aquí, sino que soy de allí.
Por lo tanto, a mí esto no me seduce. A mí lo que realmente me seduce es poder ingresar a la dignidad de ser colaborador del Dios que me rescató. Dios está buscando no una iglesia de cielo, sino una iglesia de propósito. Pero Satanás, haciendo uso de nuestros sufrimientos en fidelidad, nos frustra para focalizarnos en el cielo, dándole la espalda al propósito que Dios para nosotros preparó. Mirad, Jesús soñó con una iglesia. La iglesia con la que Jesús soñó es la iglesia que pisa serpientes y escorpiones. Es la iglesia que avanza y retrocede el Hades. Es la iglesia como luz y sal que tiene repercusión en la sociedad en la que vive. Con esa iglesia soñó Jesús. Pero para ser la iglesia con la que Jesús soñó, para ser una iglesia que pisa serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, para ser una iglesia que hace retroceder al infierno, para ser una iglesia que tiene influencia en la sociedad en la que vive, hace falta ser una iglesia no de cielo, sino de propósito. Hace falta comprender que el padecimiento en mitad de la fidelidad no es obstáculo, es trampolín. Ese padecimiento, José, en mitad de mi fidelidad, ha sido el que me ha perfeccionado. El obstáculo se convirtió en trampolín, porque lo empecé a comprender con la mente con la que Dios lo diseñó. Mirad, si este que os habla ha tenido acaso alguna vez una medida de crecimiento, si acaso alguna medida de crecimiento ha tenido este que os habla, esa medida de crecimiento no se fraguó ni en el escritorio, ni tampoco en el lugar secreto. No digo que no oréis, tampoco digo que no leáis. Es más, os digo, leed todo lo que podáis y más. Orad todo lo que podáis y más. Pero los crecimientos no se fraguan ni en el escritorio ni en el lugar secreto. Se fraguan en la obediencia en mitad del padecimiento. San Pablo lo ha entendido. Por eso ha dicho una frase que es una locura. San Pablo ha dicho en cierta ocasión: me gozo en lo que padezco. Si ustedes llevan esa frase para que la analice una mente secular, la mente secular tomará la frase de San Pablo, me gozo en lo que padezco, y dirán, San Pablo o está loco o es masoquista. Pero no es una cosa ni la otra. San Pablo es uno que ha entendido que el padecimiento en fidelidad lo ha diseñado Dios. Por eso se gozaba cuando padecía, porque entendía que detrás del padecimiento había un impulso que le iba a llevar a conquistar el propósito que Dios para él preparó. Sí, te estoy diciendo que no rehuyas de los sufrimientos. Te estoy diciendo que los abraces. Te estoy diciendo que no te amedranten los padecimientos mientras que seas fiel. Te estoy diciendo que mientras que seas fiel y vengan los padecimientos, no huyas de ellos. Adelántate y abrázalos, porque los hizo Dios. Y se van a convertir en la plataforma que te van a lanzar a hacer todo lo que Dios para ti preparó y a hacer todo lo que Dios quiere que tú seas. Porque esta leve tribulación pasajera, escuchen esta frase, porque esta leve tribulación pasajera produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. La tribulación, según San Pablo, produce gloria. No lo han entendido, ¿verdad? He escuchado a muchos cantar, que venga tu gloria aquí. San Pablo dice, la gloria no viene cantando. Esta leve tribulación pasajera produce, la matriz es la tribulación. ¿Y qué produce? Un cada vez más eterno y poderoso peso de gloria. La gloria
se produce en la matriz de la tribulación. Los padecimientos en fidelidad son aliados que vienen de ellos. Pero escuchadme bien, para terminar. No se olviden nunca que los sufrimientos en fidelidad, que son parte del trato de Dios, siempre han sido puestos ahí para hacernos mejor. Volvamos a Zacarías para examinar esta tercera y última parte. Recordarán que Zacarías se ha encontrado con Gabriel a la derecha del altar y Gabriel le ha dicho: Zacarías, vas a ser papá. Pero Zacarías, con un brote de incredulidad, sorprendente, ¿verdad? El justo delante de Dios, el irreprensible delante de los hombres, también tiene un defecto. Aun los mejores tienen defectos. Y con el brote de incredulidad le ha dicho: ¿qué dices, loco? A buenas horas vienes, somos muy viejos ya. Se ha enfadado Gabriel, le ha dicho: hombre, tú no sabes con quién hablas, soy Gabriel, el del Bijavid permanente con Dios. Te voy a castigar. 9 meses mudo. ¿Por qué lo ha quedado 9 meses mudo? ¿Para regodearse de su sufrimiento? No, para hacerle mejor. Mirad si le ha hecho mejor. Que han pasado los 9 meses del silencio y del trato de Dios. Y cuando han pasado los 9 meses, ha nacido Juan el Bautista. Juan el Bautista pertenece a la tribu de Leví como su padre. Y su ministerio es abrir camino al Salvador. Quédense con esto. Juan el Bautista pertenece a la casa de Leví y su ministerio es abrir camino al Salvador. Ha nacido el niño por largos años esperado. Se ha roto la nudez. ¿Qué tenía que haber dicho Zacarías? Tenía que haber dicho Zacarías algo en relación a Leví, en relación a su hijo Juan, en relación al ministerio de precursor que su hijo iba a realizar. Pero sorpréndanse conmigo. Miren cómo abre la boca Zacarías. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. No habla de la tribu de Leví, habla de la casa de David. No habla de abrir camino al Salvador, habla del Salvador. No está hablando de su hijo ni del ministerio de su hijo. Está hablando del Mesías que todavía no nació. Es decir, pillen esto ahora. Zacarías, por el trato de Dios, ha pasado de ser uno que duda que Dios le pueda dar hijos a viejos, a ser uno que afirma que Dios le puede dar hijos a mocitas sin voluntad de varón. Lo que nos mejora el trato de Dios. Zacarías quedó mudo, que no sordo. Y ya sabéis todos que tuvo María 3 meses en su casa. María es la prima pequeña y Elizabeth, su mujer, es la prima mayor. Y el mudo que no es sordo escuchó a la prima chica hablar con la prima grande. Y la prima chica le diría a la prima grande: Elizabeth, en mi casa también ha estado Gabriel, pero a mí me ha dicho algo más difícil de lo que te dijo a ti. A ti te dijo que te daría hijos siendo vieja. A mí me ha dicho que me daría hijos siendo mocita y sin voluntad de varón. Y el mudo que no era sordo lo escuchó y por el trato de Dios se lo creyó. El trato de Dios le ha llevado de ser uno que duda que Dios le pueda dar hijos a viejos a ser uno que afirma categóricamente que Dios le puede dar hijos a mocitas sin voluntad de varón. Si alguna vez mejoré en algo, créanme, fue después del trato de Dios. Pero esto que yo les estoy predicando, ya lo predicó Jesucristo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, en el verso 1 al 2. Ha dicho Jesucristo en el capítulo referido: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano, todo sarmiento que lleva fruto, el que lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Si ustedes tomasen la palabra limpiará en su original griego,
se darían cuenta que se podía traducir como podará. Es decir, que parafraseando el texto, se podía expresar de la siguiente manera: yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. La rama, el pámpano, que lleva fruto, será cortado, podado. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Mirad, de lo que os voy a hablar, puedo hablaros con propiedad. Vivo en un pueblo, cuando no trabajo para el Señor, que se llama Almendralejo. Sales de Almendralejo y ves una tierra que le llaman la tierra de barros. Es la tierra más fértil que ojo humano pueda ver. Todo mi pueblo está rodeado de viñedos. Sé de lo que hablo. Y hay una labor que la tienen que hacer los labradores, que les cuesta mucho hacerla. Es cuando termina la vendimia. Cuando ha terminado la vendimia, el labrador va con una tijera muy grande y se acerca a los pámpanos, a los sarmientos. Le han dado frutos esos sarmientos, que le han dado fruto, que no son infructíferos, que son de los buenos, pero va con la tijera y aun a los buenos, ¡plax!, los poda, los corta. ¿Y saben qué ocurre cuando los cortan? Que la vid llora. La savia que está dentro de la vid, que es de color incoloro, que es incolora, empieza a caer por la rama cortada, gota a gota. Es igual que cuando nosotros lloramos. Por eso los labradores le han bautizado a ese fenómeno como el llanto de la vid. ¿Me dejáis ponerle voz a la vid? Le voy a poner voz a la vid. Ha sido fructífera la vid. Le ha dado fruto en la vendimia recién terminada. Pero ha llegado el labrador con sus botas de caucho, con su tijera, y se ha acercado a la vid, a la fructífera, a la buena. Y ha tomado las tijeras, ¡clac!, y la ha cortado. Y la vid se ha dolido. Porque cuando te cortan, cuando te podan, cuando te rompen algo, cuando te lo quitan, te duele. Y la vid se ha quejado, se ha encogido. ¡Ay! Y ha empezado a llorar la vid. Mientras que la vid llora, se ha dirigido al labrador y le ha dicho: ¿por qué me haces daño? ¿Por qué me podas? Pero no te he dicho a todo que sí. Pero no te he dado racimos en la vendimia anterior. ¿Por qué me podas, hombre? ¿No ves que me dañas y que estoy llorando? Pero si pudiéramos escuchar al labrador, el labrador le diría: vid, cariño mío, que no te podo por dañarte, que te podo para hacerte mejor. Si en esta vendimia me diste 3 racimos, en la que viene quiero que me des cuando menos 2 más de los que me diste en la anterior. Mirad, la poda, que es un símil del trato de Dios, permitiendo padecimientos en nuestra fidelidad para que fluya la obediencia de calidad. Lo hace Dios no para hacernos sufrir, lo hace Dios sencillamente para hacernos mejor. Mirad, cuando Dios trazó el camino que trazó para mí como el que trazó para ti, la idea de Dios es que yo complete el camino que Él para mí trazó. Por eso Dios no simplemente me ha trazado un camino, sino que me ha dado todo lo que potencialmente necesito para poder recorrer el camino que Él para mí preparó. Dios no se ríe de nosotros. Dios, al que envía, provee. Te ha dado todo lo que necesitas para ser lo que Él soñó que tú fueses. Potencialmente lo tienes. Pero sabéis una cosa, corazones míos: lo que Dios puso en nosotros potencialmente tan solo puede fluir a través de la obediencia de calidad. Y ya os he dicho que la obediencia de calidad tan solo puede fluir del padecimiento. Es la escuela del padecimiento la que da a luz la obediencia de calidad y hace fluir todo el potencial que tenemos para terminar cruzando la meta del camino que Dios para nosotros preparó. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Hay alguien aquí que se acuerde de Abraham? El padre de la fe, el padre de Israel, el que en sus lomos tenía la simiente santa, es decir, la naturaleza humana del Mesías, nuestro Redentor. Aquel que es Padre nuestro por la fe, porque ha sido por la fe que hemos sido injertados
en Abraham el creyente. ¿Habéis visto el plan de Dios para él? ¡Qué plan tan grande! ¡Qué plan tan universal! ¡Qué plan tan extraordinario! Ese fue el plan que Dios preparó para Abraham. Y Dios le dio todo lo que potencialmente necesitaba para recorrer el camino del propósito que Dios para él preparó. Pero ¿qué hizo falta para que empezasen a fluir de Abraham todo el potencial que Dios puso en él? Hizo falta obediencia de calidad por parte de Abraham. Por eso llegó Dios y le dijo: Abraham, que tienes que empezar el propósito que para ti preparé. Te he dado todo lo que necesitas, pero lo que te he dado tan solo puede fluir por medio de la obediencia de calidad. Ahí llevas la primera angustia: deja tu tierra. Y Abraham dice: sí, es que yo vivo bien aquí, ¿no? Yo soy aquí un magnate y la Sara una princesa. Si no me falta de nada, si soy de la Yeset. ¡Sal de tu tierra! Y Abraham dice: pues sí. Qué bien, qué bonito, ¿verdad? Obediente en la dificultad y empieza a fluir algo de lo que Dios puso en él. Ya pasó un tiempico, ¿no? Y le ha dicho Dios: Abraham, ¿te acuerdas del propósito? Sí, la tierra, ya lo dejé. El Papa, que lo tienes que enterrar. Hombre, mi padrecico. El padre. Pues sí. Y lo enterró en Harán y allí lo dejó. Y aquella obediencia en dificultad hizo fluir un poco más de lo que Dios puso en Abraham. Y pasó un poco de tiempo y volvió Dios y le dijo: Abraham, ¿qué tal con Lot? Si es como un hijo. Era de cuna cuando lo cogí. ¿Te acuerdas del difunto mi hermano? Me lo quedé yo al niño, lo he criado. Dice: ya, lo tienes que dejar, ¿eh? Hombre, pero si no me hace daño. Dice: no, lo tienes que dejar. Lo tienes que dejar para alcanzar el propósito que para ti preparé. Y le dijo: pues sí. Y lo dejó. Y pasó un poco de tiempo y volvió Dios. Y le dijo: ¡hey, Abraham! Dice: ¿y el niño, el Ismael? Y de aquí está con la Agar, su madre. Dice: échalo de la casa. Dice: que lo eche de la casa mío, de mi... Sí, échalo de la casa. Esto es inhumano, esto no se hace. Dice: ya lo sé, pero échalo de la casa, que te lo digo yo. Y lo echó. Y le dijo: pues sí. Y siguió fluyendo lo que Dios en él depositó. Y llegó un día crítico. Estaba Abraham jugando con Isaac. Era lo único que le quedaba. Le quitó Dios la tierra y le quitó a su padre. Y le quitó a su sobrino y le quitó a su hijo. Le queda Isaac. Es más que me queda Isaac ya. Y ahí estaba jugando con él. Y aparece Dios aquel día. Y le dice: Abraham. Y dice: ya con miedo, palabra de que. Palabra ya con miedo. A veces Dios da miedo, ¿eh? ¿Qué? Dice: que soy yo otra vez. Ya lo sé. ¿Cómo estás? Dice: bien, jugando con Isaac. El regalo que me diste. Es lo único que me queda, Isaac, ¿te acuerdas? Se llévatelo allí al monte Moriah y lo de huellas. Vete al monte Moriah y lo de huellas. Pero Señor, esto es inhumano. Dice: ya lo sé, te tengo que obedecer. Dice: sí, solo así puede fluir lo que deposité en ti. Ya tomaba al niño 3 días de camino hasta Moriah. ¿Cuántos demonios? ¿Cuántos dados envenenados? Pero ¿qué clase de Dios es este que tienes? Si esto no es un Dios, es un criminal. Si te ha quitado de tu casa, y te ha quitado de tu padrecico, y te ha quitado de tu sobrino, y te ha quitado de tu hijo primogénito, y ahora te quiere quitar tu hijo menor. Pero ¿qué clase de Dios es este? Pero si eso no lo hacen ni los demonios, ¿cómo vas a quitar a un hijo propio? Palabra. ¿Qué 3 días? Pero ha llegado a Moriah. Es fiel, pero está padeciendo. Ya ha desenvainado el cuchillo. Tiene atado al niño. Lo va a degollar. Dice la Biblia, y la Biblia no miente, que en su corazón lo mató. Si no aparece el arcángel diciendo: ¡detente! ¿Qué me ha dicho Dios que te diga que ya ha visto tu corazón?
No le has rehusado ni lo mejor que tenías. Mirad, a ver si yo explico bien esto y vosotros me entendéis. Las obediencias en dificultad son las que hace verdad en nosotros el cumplimiento del primer gran mandamiento. El primer gran mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Solo cuando decimos a Dios que sí, en mitad de las dificultades más poderosas, es cuando el primer mandamiento se empieza a hacer verdad en nuestro corazón. Por eso Dios le dijo a Abraham: Abraham, no me has rehusado ni a Isaac. Te voy a titular como mi amigo. Vas a ser el padre de Israel. De tu simiente va a venir el Mesías. Y aun los creyentes estarán afiliados a tu nombre. No hay otro más grande que tú, Abraham. No se puede crecer sin obediencia. Y no hay obediencia verdadera sin padecimiento. Dios está buscando una iglesia de propósito y no de celo. Pero para terminar, tengo una palabra de aliento. Cuando estés sufriendo más intensamente, mientras más intenso sea el dolor, más cercano va a estar de ti el Dios que te lo provocó. Mientras más intenso fue el dolor que sentí, más cercano de mí tuve a Dios. Las medidas de sus cercanías son iguales a las medidas de mis sufrimientos. Malaquías, capítulo 3, verso 3, dice el texto en cuestión: y se sentará y limpiará y alisará la plata. Eso dice el profeta en relación a Dios. Y se sentará y limpiará y alisará la plata. Hubo un curioso que tomó ese texto y se fue a un orfebre, platero, artesano, y le dijo: orfebre, platero, ¿cómo limpias tu plata? ¿Cómo le quitas la escoria? Y dijo el platero: fácil. Tomo la plata con la escoria, la meto en el horno, lo pongo en la máxima graduación y después, ¿qué hace? Dice: después me siento. ¿Y por qué te sientas, orfebre platero? Dice: porque me pongo cerquita del horno, con los ojos como platos, para observar todo el proceso, a fin de que el fuego solo quite escoria y no dañe la plata. Ahora entiendo a David. Pusiste todas mis lágrimas en tu redoma. Cada lágrima que salió de David por sufrir infidelidad estaba en la redoma de Dios. La redoma era una vasija que usaban las mujeres en Israel para guardar sus lágrimas. Era de cuello estrecho y de cuerpo ancho. ¿Saben qué había que hacer para guardar las lágrimas? Conforme la lágrima brotaba, había que poner la redoma aquí. Y David le dice a Dios: tienes guardada todas mis lágrimas en tu redoma. Con lo cual está diciendo: cuando yo más lloraba, más cerca estabas tú. Me ponías la redoma y cogía mis lágrimas. Es el orfebre platero que se ha sentado cuando yo estoy en el horno. Mientras más intenso es el fuego del horno, más cerca está el platero observándome, con los ojos como platos, siguiendo todo el proceso. Él solo quiere que pierda la escoria, pero que mantenga la calidad y se alise la plata. Por eso cuando estoy en mitad de un horno, digo: no te veo, pero sé que estás. No te veo, pero sé que estás ahí mirándome. Le preguntó aquel curioso: orfebre platero, ¿y cuándo sabes tú que ha llegado el momento para sacar la plata? Dice: fácil, cuando mi imagen
se refleja en la plata alisada. Hey.